Bienvenidos a Callosa de Segura, población de unos 19.000 habitantes, ubicada en la fértil comarca de la Vega Baja del Segura, en la provincia de Alicante. Su ubicación es privilegiada, entre la sierra y la huerta, y a escasos 30 kilómetros de la costa de Torrevieja, de Murcia y de Elche, y unos 50 kilómetros de Alicante y del aeropuerto, contando con buenas comunicaciones por tren, carretera y autovía. Encontramos manifestaciones de su larga historia, con yacimientos en las laderas de la sierra desde la prehistoria, cultura argárica 1850 a 1200 a.C., casi 4.000 años, o los restos de un castillo califal del siglo X, y ya de época cristiana el imponente templo de San Martín, joya del Renacimiento en su interior y portada gótica en el exterior, declarado Monumento Nacional. Templos barrocos y otros edificios como el Gran Mercado de Abastos o el antiguo Matadero Municipal. La economía de la ciudad siempre tuvo como base la agricultura y desde el siglo XX despuntó en la industria, siendo la primera productora nacional de hilos, cabos, cuerdas y redes de España y otras industrias punteras relacionadas con el calzado. El cáñamo es una planta milenaria empleada por la humanidad para cientos de usos en su vida cotidiana. Callosa de Segura no ha estado exenta de este cultivo y de sus aplicaciones, como así consta en diversos textos históricos, pero es durante el siglo XX y sobre todo en la posguerra, desde 1940 hasta la desaparición de esta industria y de su cultivo a mitad de los años 60, cuando Callosa de Segura se especializa y destaca en el tratamiento de la fibra, y el desarrollo de su industria artesanal alcanza el primer puesto de la producción nacional de hilos, cabos, cuerdas y redes, convirtiéndola en la capital cañamera de España. Por todo lo anterior, se justifica la existencia de un museo del cáñamo, que unido a la llamada Ruta de la Arquitectura Industrial del Cáñamo y junto a la Escuela de los Trabajos Artesanales del Cáñamo, conforman un producto cultural llamado la cultura del cáñamo, potente y único en la Comunidad Valenciana y en España, que además de recrear la reciente historia económica de Callosa de Segura, muestra el origen de las industrias del textil y del calzado tan representativas de muchas poblaciones de España, que le han acreditado a ser candidata al nombramiento de Bien de Interés Cultural por la Consellería de Cultura de la Generalitat Valenciana. El museo surgió por una iniciativa popular en 1980. Desde 2019 lleva el nombre de Roque Francisco Albert Lucas, en reconocimiento a su labor continua y altruista desde 1980 en la creación y mantenimiento del museo y del resto de manifestaciones de la cultura del cáñamo en Callosa de Segura. El edificio, de 1925, es obra del prestigioso arquitecto don Juan Vidal Ramos, que hizo edificios emblemáticos como el actual Palacio de la Diputación o el Museo Arqueológico Provincial de Alicante. El cáñamo industrial es una variedad legal de cáñamo permitida que no debe sobrepasar el 0,02% de THC, que es la sustancia psicotrópica. Tiene multitud de aplicaciones en la medicina, la cosmética, la alimentación, la moda, la construcción, etc. A nivel ecológico, sus raíces limpian los suelos contaminados, como en Chernóbil, Ucrania, y sus hojas absorben enormes cantidades de CO2 y producen mucho oxígeno, ideal para regenerar nuestro planeta. También, dada la cantidad de celulosa para papel, no haría falta talar tantos bosques cuando los cultivos de cáñamo se hacen en 3 o 4 meses. Todo en el cáñamo es aprovechable. Se muestra en esta zona cuál fue la vivienda típica del agricultor, la barraca huertana, hecha con materiales muy pobres, cañas, barro, brozas, etc., muy frágiles y propios de economías muy precarias, construidas en la misma huerta donde se vivía y trabajaba, y que fueron siendo sustituidas desde principios del siglo XX por construcciones más sólidas. De los utensilios, queremos destacar que el ser humano siempre ha recurrido a la naturaleza para fabricar sus objetos con fibras, esparto, mimbre, cáñamo, maderas, metales, etc., guardando siempre un equilibrio con ella.
Destacamos las cerámicas del ajuar o dote que la mujer aportaba en su matrimonio, destacando por su vistosidad los lebrillos trianeros. El origen de toda la ingente actividad que vamos a conocer en este museo lo atribuimos a esta pequeña semilla, el cañamón o semilla del cáñamo. La siembra. Los cañamones se solían sembrar en primavera, a mitad de marzo, pero antes había que preparar la tierra y tras la siembra, regarla. Tras 4 o 5 riegos más, llegamos a la mitad de julio, en que la planta alcanza su madurez y se puede proceder a la siega del cáñamo. Este trabajo se hacía utilizando las llamadas corvillas cañameras, especie de hoz con la hoja más ancha. Cuando estaban secas, el agricultor procedía a golpear la hojarasca con una horqueta de madera para que se desprendiera. A esta operación se le llama jargolar el cáñamo. Podía ocurrir que el agricultor quisiera obtener semillas para próximas cosechas. Entonces no segaba en julio, sino que dejaba madurar la planta hasta septiembre, obteniendo así semillas. Este procedimiento se llamaba la jimensa del cáñamo. Transporte y embalsado del cáñamo. Una vez secas las garbas de cáñamo en el bancal, eran trasladadas en carros o carretas tiradas por animales hasta las balsas de cocer cáñamo. Las balsas son oquedades practicadas en el suelo del mismo bancal de forma rectangular. Sus dimensiones son variables en función de la capacidad prevista. Su profundidad suele estar entre 1,50 m y 1,70 m aproximadamente. En sus lados más largos tiene unos rebajes a modo de escalón. Son los sacaores, desde donde los balseros colocan las garbas. El procedimiento empleado consistía en llenar algo más de la mitad de la balsa con el agua de las acequias y a continuación empezar a colocar capas de garbas de cáñamo, cada capa en sentido contrario a la inferior. Como el cáñamo flota, se le van colocando encima enormes piedras de entre 5 y 20 kilos para conseguir dejar sumergidas todas las garbas y conseguir que se cueza. Las garbas ya embalsadas se ponían a secar abiertas a modo de abanicos a los lados de la balsa, en unos espacios llamados tendedores. El agricultor solía almacenar las garbas de cáñamo cerca de la balsa en unas formas muy singulares, parecidas a las jaimas árabes, llamadas garberas. El agramado del cáñamo consiste en la separación mecánica de la fibra de la parte leñosa. Para ello, el agramador se vale de un aparato llamado gramaera o agramadora, que es un tronco de árbol vaciado en parte longitudinalmente en forma de V y colocado de modo horizontal sobre 4 patas de madera. En un extremo de la parte vaciada se ancla una maza longitudinal y cilíndrica de madera de olivo y recorrida en su parte inferior por una cuchilla sin filo que encaja en la parte vacía para golpear, quebrar y raer las garbas de cáñamo, extrayendo las fibras, quedando en el suelo la parte leñosa, gramisas o agramizas, empleadas como combustible o suelo en cuadras. El agramador agrupa las garbas de cáñamo en mazos, que ata por un extremo. Luego forma con varios mazos de garbas unas balas o quintales de cáñamo, que quedan preparados para el transporte a los obradores de Callosa. El quintal es una medida aragonesa que equivale a 43 kilos con 750 gramos. El transporte, los arrieros y carreteros. Una vez seco, el cáñamo necesitaba ser transportado del bancal a la balsa en varillas y luego, otra vez, ya embalsado y agramado, hecho quintales, era llevado desde los lugares o eras de agramado en plena huerta hasta los obradores de cáñamo en el casco urbano de Callosa de Segura, asentado en las laderas de su sierra. Del transporte del cáñamo se ocupan los arrieros y o carreteros, un oficio por cuenta propia conocido desde hace muchos siglos que se valían de un carro o de una carreta tirada por animales de carga, como las yeguas, mulas o vacas, para transportar los numerosos quintales de fibra de cáñamo que se producían, hasta los innumerables obradores que se extendían por todas las calles de la población.
El obrador. Un obrador es el recinto donde se realizaban las siguientes operaciones de tratamiento de la fibra del cáñamo: el espadado y el rastrillado. Solían estar en la parte alta de las casas. Cualquier persona habilitaba su casa como vivienda en la planta baja, reservando algún espacio umbrío para almacenar los quintales de cáñamo, y la parte alta, más soleada y aireada, la dejaba como una sala diáfana donde instalar los aparatos de tratamiento de la fibra, los espadadores y los rastrillos y rastrillas. Prácticamente todo el casco urbano contaba con estos obradores, que se distinguían por contar con grandes ventanos rectangulares al exterior, divididos en 4 hojas, para regular la muy necesaria ventilación, por lo que contaban con muchos huecos cuadrangulares en la parte alta de las paredes, próximos al techo. El espadado es la operación que hace el operario o espadador de sacudir las fibras agramadas y separarlas valiéndose de 2 instrumentos, la espadilla y el espadador. El operario apoyará las garbas sobre una tabla rectangular en vertical, a modo de caballete, llamada también espadador, ensamblada en su base con un pesado trozo de madera, sobre el que se ponía una gran piedra que le daba estabilidad durante la operación. Se ayudaba con la espadilla, instrumento de madera de olivo y forma de bacalada, de unos 60 centímetros de largo, con las orillas afiladas para deslizarse mejor sobre la fibra, ballesteando enérgicamente con su brazo hasta conseguir que se desprendiesen las agramizas adheridas a ellas. Las garbas bien espadadas, con sus fibras separadas y limpias de agramiza, eran entregadas a sus compañeros rastrilladores que trabajaban en el mismo obrador junto a ellos. El rastrillado y el repasado son las operaciones más delicadas y fundamentales en el tratamiento de la fibra del cáñamo, consistentes en el peinado manual de la fibra en el rastrillo, dejándola apta para su uso industrial, hilos, cuerdas y redes. Con los desechos o fibras más cortitas se generaba otra actividad industrial: la fabricación de calzado de cáñamo, alpargatas, zapatillas y botas, en las que destacó también esta ciudad. En esta especialidad destacó Callosa de Segura entre las poblaciones cañameras, por la gran rentabilidad y pocas pérdidas de material de los rastrilladores callosinos, por lo que nuestra población acaparaba el tratamiento de la mayor parte de la producción de cáñamo en España. El rastrillo es un tablero rectangular de 1 metro con los extremos reforzados con una fajilla metálica. En la parte anterior lleva 3 filas de 40 púas de acero de unos 28 centímetros de longitud, y en su parte anterior derecha lleva una gran púa curva o púa tronchadora, empleada para quebrar y acortar las largas garbas, ayudándose con un golpe fuerte y seco con la pierna. Un pequeño cajón de madera cubre las afiladas y peligrosas púas. La rastrilla y el repasado del cáñamo. El repasado del cáñamo consistía en que unos rastrilladores especialistas volvían a peinar el cáñamo ya rastrillado en otro aparato parecido al rastrillo, pero de tamaño más pequeño, llamado rastrilla, con 4 filas de 50 púas, más densas y más cortas, que dejaban el cáñamo muy refinado y brillante para usos más delicados y especiales, relacionados con la fabricación de tejidos normalmente. La canabosis. Debido al trabajo continuo en jornadas intensas de los espadadores y rastrilladores en los obradores, millones de partículas del cáñamo espadado y rastrillado flotaban en el aire, que era aspirado día tras día por los trabajadores, quedando sus vías respiratorias impregnadas de una capa de este polvillo tan nocivo para la salud. Por ese motivo, muchos trabajadores de los obradores empezaron a desarrollar, en los casos más extremos, una enfermedad respiratoria caracterizada por grandes fiebres y congestión y continua necesidad de esputar, lo que hacía enfermar y, en los casos más graves, incluso morir. Ejercían en aquella época en Callosa los doctores don Ricardo Flores Marco de Callosa y don Antonio Barbero Carnicero de Alicante. En 1965, ya casi desaparecida la industria artesanal del cáñamo,
Estos doctores amplían sus estudios sobre grupos de 6 trabajadores con la Universidad de Valencia y se incorporan investigadores de universidades americanas, inglesas y yugoslavas. La industria del calzado artesanal de cáñamo. El trenzado de soga. Las sogueras. Las sogueras eran las operarias que trenzaban las fibras de cáñamo para las suelas del calzado. Era este un trabajo realizado solo por mujeres. Se valían para su trabajo de una silla de anea y un moso, rama vertical de morera en forma de Y de 1 metro aproximadamente, donde apoyaban la trenza de cáñamo para que no tocara el suelo. Debían preparar junto a ellas en el suelo unos tramos de fibra, las mallas, de unos 15 o 20 centímetros, que facilitaban la tarea del trenzado del cáñamo. Trabajaban en el mismo hogar, bien en la entrada de la casa o en corros con las vecinas sogueras en la calle. Con los desechos de fibra corta del cáñamo rastrillado, en el obrador se componían unas piezas de cáñamo recogido, llamadas bombas de levá y moñas, para surtir la faena a las trabajadoras sogueras, que iban a su proveedor habitual y se llevaban media arroba, unos 6 kilos, y las mermas, que era un poco de excedente de fibra por las pérdidas que tendría. El trabajo debían de devolverlo en forma de 2 parejas de sogas de 1,5 kilos cada una, atadas por un cordón o corona. Cada trenza podía ser de un tamaño y número distinto, según el tamaño del calzado donde iba destinada. Casi todo el trenzado de soga de cáñamo era destinado a las industrias zapateras de la zona de Castellón, de Caravaca y Ceguín, de Elche y resto de la provincia de Alicante. Los costureros. Los costureros son los operarios encargados de urdir o dar forma a las suelas con la soga o trenza de cáñamo y luego coserlas. Solían trabajar individualmente en sus domicilios. Sus herramientas eran el chamaril, pieza de madera para golpear e igualar la suela, y el almaraz, o aguja con empuñadura de madera y ojo en el extremo superior. Se valían del llamado banco del costurero, sobre el que se sentaban y se apoyaban en un tablero inclinado, con un tope delantero para que no cayeran los instrumentos y un palo cilíndrico vertical o taquilla, sobre el que el costurero apoyaba la suela para el trabajo. También disponía en la parte anterior del banco de una lata pequeña o mojete, que contenía un paño o algodón con aceite donde mojar la aguja o almaraz, y en la parte posterior tenía unas marcas para medir el número y tamaño de las suelas a fabricar. El urdido. Lo primero que hacía el costurero o urdidor era tomar la medida en las marcas del banco para formar con la soga una figura elíptica y empezando a enrollar sobre sí misma, dando vueltas en su interior. Cuando estaba completa y llena, cortaba la soga con su navaja, quedando listas para ser cosidas en el banco. El cosido. Cada vez que la aguja o almaraz atravesaba la suela de lado a lado para pasar el hilo del revés, había que volverlo a enhebrar, y así sucesivamente cada 2 centímetros aproximadamente hasta completar la suela. El costurero iba igualando con el chamaril las posibles deformaciones de una suela con respecto a su pareja, golpeándola donde estaba desigual. Al final, repasaba y marcaba los surcos de la suela con el punzón y ataba por el talón cada pareja de suelas iguales. Fabricación del calzado de cáñamo. Las zapatilleras. Las zapatilleras son las operarias encargadas de componer con las suelas los diversos elementos que conforman las zapatillas, alpargatas y botas de cáñamo. Para ello debían realizar diversas tareas, como marcar y cortar la tela con los patrones de los distintos números, ribeteado, clavado o cercado, aparado, colocar ojetes, tachado, hacer el cerquillo, almidonado, etc. Se valían de materiales como suelas, lonas, ovillos de hilos, etc. Herramientas como tijeras, patrones, hormas, alzas, tacos, agujas, reempujo, tirapié, etc. y aparatos como el caballete. Después, a la suela, había que coserle el borde superior, haciéndole el ribete,
un tipo de punto preparado para unirle luego con otro punto el corte de lona de la zapatilla, valiéndose del caballete para sujetarla fuertemente y poder clavarle la aguja con ayuda del rempujo al coserla. A esto se le llamaba hacer guitas. Una vez preparada la suela, se apoya en la horma adecuada, sobre la que se han encajado y preparado los cortes correspondientes para coserlos uniéndolos con el ribete. Finalmente, las zapatilleras tenían que terminar la suela del calzado cosiendo y reforzando el reborde inferior, haciéndole el cerquillo para que no se deshilachara, valiéndose de aguja, rempujo y tirapié, y así concluir los pares de alpargatas, zapatillas o botas, que era el calzado más común hasta los años 60 del pasado siglo XX. Su lugar de trabajo era el propio hogar, o compartiendo calle con otras vecinas zapatilleras, aunque desde principios del siglo XX ya había fábricas de zapatillas de cáñamo muy renombradas. Fabricación del hilado de cáñamo. El hilado es la operación de convertir el cáñamo rastrillado en hilos de uno o más cabos. Los operarios son el hilador u oficial, que hila los cabos, y el menador o persona que acciona la rueda de hilar o mena, y que normalmente era un niño, y a veces una mujer. Para realizar el hilado se necesitaban varios instrumentos que se hallaban repartidos y espaciados a lo largo de un recorrido de unos 20 o 25 metros, llamado la carrera de hilar. El hilador se arrolla con un cordel el cáñamo rastrillado en la cintura y pasa unas hebras por los ganchos o ansetas de unas garruchas cilíndricas de la cruz de la mena. Moja un paño en el bote con agua y lo pone en el hueco de su mano. A una orden, simultáneamente, el menador empieza a accionar la mena y el hilador a avanzar de espaldas a lo largo de la carrera de hilar, soltando hebras de cáñamo de la cintura que pasan entre el paño mojado de su mano para así compactar mejor el cabo, que se va enrollando sobre sí al girar. El corchado es la operación encargada de unir 3 o 4 cabos para formar un solo hilo de mayor grosor. Para ello, el hilador, situado ahora en el pedral, en el extremo opuesto a la rueda, ata el extremo de los cabos en el ferrete y los pasa por las acanaladuras de una pieza de madera que lleva entre las manos, llamada serraor o cerrador, dejando unidos todos los hilos en un solo cabo de mayor grosor. Estos cabos se van atando en sus extremos en los hierros que hay ante la rueda y ante el pedral. Al final de toda la tarea, suelta todos los cabos y se los enrolla en la mano a modo de ovillo, que lo deja sumergido en el agua de un cubo. Poco después, lo saca y lo vuelve a extender en los hierros a lo largo de la carrera. Entonces el hilador y el menador, con unos filetes de esparto mojado, los aprisionan entre sus manos y los frotan fuertemente en la misma dirección para pulirlos y dejarlos brillantes y finos. Esto es la pulía. Luego se dejan secar y se recogen en madejas o brasas de 1 kilo del número de hilo encargado. El encapado es una operación consistente en envolver las trenzas de esparto con una fina capa de cáñamo. Luego, la trenza encapada se la hará pasar por una cilindradora que la dejará prensada. Las trenzas de soga encapada de cáñamo se hacían para abaratar costes en la confección de suelas para el calzado. La filástica o corchado de cuerdas y maromas. Cuando el hilado era de mayor grosor e iba destinado a la fabricación de cuerdas y maromas de cáñamo, se le decía que se iba a hacer filástica. En este caso, similar al del hilado pero de mayor envergadura, se empleaban 2 aparatos: la corchadora, equivalente a la mena o rueda, y el carro del ferrete, equivalente al pedral, y un instrumento, el serraor o cerrador de gran tamaño y con 3 o 4 acanaladuras. Aunque la industria del cáñamo desapareció a mitad de los años 60, se mantuvo en pequeña escala la fabricación de algunas cuerdas y maromas de cáñamo, muy demandados en sectores como el de la navegación y otros. En ese sentido, cabe destacar algunas de las cuerdas famosas que han salido en los últimos tiempos de la factoría cañamera callosina.
la maroma de la Mangrana del Misteri d'Elx, patrimonio de la humanidad, la maroma de la que pende el botafumeiro de la Catedral de Santiago de Compostela, el cabotaje del buque escuela de la Armada Española Juan Sebastián Elcano, etc. Fabricación artesanal de redes de cáñamo. Con el auge de la industria del hilado, se comenzó a fabricar redes de pesca, dándose la paradoja de que una población de interior, como fue Callosa de Segura, surtía a casi toda la flota pesquera española y también las de otros países de otros continentes, convirtiéndose en aquella época en la primera productora nacional. En general, las redes se hacían en las fábricas, pero solían completar la producción dando faena a las particulares que hacían las redes en sus casas. Las rederas se valían de 2 sillas, una para sentarse y la otra frente a ella, para enganchar los cabos que sujetarían la red y sobre la que se iría plegando según aumentaba. Se valían de un uso o aguja a la que iban enrollando los cabos de distinto número y grosor para ir conformando los paños de las redes que luego eran entregados en las fábricas, donde serían unidos para componer las grandes redes. La mecanización frustrada en la industria artesanal del cáñamo. Nos comentaba Volker Hansen, un joven alemán que hizo su tesis doctoral titulada La economía del cáñamo en la España suroriental en 1963, que fue sorprendente que semejante e ingente actividad de la primera industria artesanal del cáñamo de España mantuviera sus aparatos y procedimientos artesanales casi con el formato de siglos anteriores, sin avanzar en una mecanización que hiciera más rentables sus productos, en un mundo que empezaba a ser cada vez más competitivo. Se llegó a iniciar una incipiente mecanización con algunas agramadoras, sacudidoras, peinadoras, hiladoras mecánicas, etc., pero ya era demasiado tarde. La industria de estos productos en polietileno, plástico, etc., y la prohibición en el mundo occidental del cultivo del cáñamo provocó una crisis social y económica tremenda, con la desaparición rápida y brusca de la poderosa industria artesanal del cáñamo de Callosa de Segura y de su cultivo en todas las tierras de la comarca, en toda España y resto de Europa. La emigración. Los trabajadores del cáñamo no tenían alternativa laboral y de vida tras la desaparición de sus puestos de trabajo, quedando como única alternativa la emigración, provocándose en estas tierras un éxodo masivo desde Callosa de Segura y del resto de poblaciones que cultivaban y trabajaban el cáñamo, hacia países industrializados de Europa y demandantes de mano de obra, Francia, Alemania, Suiza, etc., y también hacia otras zonas más industrializadas de España, Cataluña, Comunidad Valenciana, etc. Callosa de Segura quedó desolada durante muchos años, con muchas familias separadas, con abuelos que cuidaban a sus nietos porque sus padres habían iniciado la obligada aventura migratoria a otros países para sobrevivir. Las maletas de emigrantes en el museo representan una alusión, homenaje y recuerdo de estas personas y de su sacrificio entonces. La actual industria de hilos, cabos, cuerdas y redes de fibra sintética, heredera de la industria del cáñamo. Tras la gran hecatombe social y económica que supuso la brusca desaparición de la poderosa y primera industria nacional de fabricación de hilos, cabos, cuerdas y redes de Callosa de Segura a principios de la década de los años 60 del pasado siglo XX, los pequeños empresarios del cáñamo no se quedaron inertes y no tardaron mucho en ponerse al día en las nuevas técnicas y nuevos materiales para la fabricación de los mismos productos, que permitieron en menos de una década recuperar poco a poco la actividad económica y social de la ciudad, y recuperando a la vez el primer puesto en la producción nacional de hilos, cabos, cuerdas y redes, pero ahora de fibra sintética. Sirva de referencia el hecho de que las redes deportivas que se vienen empleando en las últimas ediciones olímpicas, campeonatos mundiales de fútbol y otro tipo de competiciones deportivas proceden de las fábricas callosinas.
Costumbres y tradiciones callosinas que vivieron los trabajadores del cáñamo y que perduran hoy. Termina el recorrido del museo con esta zona, donde se exponen elementos relacionados con tradiciones populares que conocieron ya los hombres y mujeres de la época del cáñamo y que perduran hoy con distinta dificultad. El farolico de Venancio representa una tradición que surgió a mitad del siglo XIX con motivo de la promesa que hizo un joven pastor a San Roque, patrón de Callosa de Segura, al que había invocado su ayuda en un momento difícil, en una caída desde lo alto de un agreste picacho de la sierra, y habiendo salido indemne y a salvo, prometió encender una luminaria en un faro en lo alto de aquel picacho toda su vida, durante la novena al santo, del 5 al 14 de agosto. Lo siguieron haciendo sus descendientes hasta la cuarta generación, llegando a formar aquel farol iluminado parte de la cultura popular callosina. Se recuperó la colocación de este gran farol en 1982 en lo alto de su picacho en un acto popular, colorista y multitudinario que abre las fiestas patronales de Callosa de Segura en honor de San Roque cada 5 de agosto. Partir la vieja. Es una costumbre de origen medieval, consistente en la colocación de muñecos o viejotes grotescos y jocosos en las esquinas, balcones o puertas de las casas, con carteles críticos sobre cualquier cuestión o persona de la sociedad, provocando el divertimento vecinal y popular, justo en el miércoles que parte los 40 días de la Cuaresma. La vieja equivale a la Cuaresma y partir equivale a llegar a su mitad. Era un desahogo permitido a las clases populares para animarlas por lo agobiante que eran las restricciones en todos los aspectos de la vida cotidiana. Hoy solo conservan esta costumbre, que sepamos, con cierta dificultad, 5 poblaciones de la provincia de Alicante: Agost, Cocentaina, Elche, Muchamiel y Callosa de Segura. Artesanía de Las Palmas. En toda la zona sur de la provincia de Alicante, que cuenta con grandes palmerales y ejemplares en todo su paisaje, se ha venido desarrollando el trabajo de la artesanía de Las Palmas, en la que destacan sobremanera los artesanos de Elche. Las palmeras son encaperuzadas, es decir, son tapadas para que las palmas no hagan la función clorofílica y queden listas como palma blanca para el Domingo de Ramos en primavera. Estas palmas, trabajadas y entretejidas por artesanos, dan lugar a unas auténticas piezas de arte con esculturas religiosas y otros adornos hechos con las hojas de palma, como las que aquí se exponen. Los gigantes y cabezudos. Los gigantes y cabezudos son una costumbre propia de poblaciones de antiguas tradiciones, que solemnizaban las procesiones y otras ceremonias con sus desfiles. En Callosa de Segura los hemos conocido como elemento para la diversión de los niños durante las fiestas patronales de Callosa de Segura, que los pasean y bailan por recorridos distintos cada vez, al no menos tradicional sonido de la charamita o dulzaina y tamboril, seguidos de infinidad de padres y abuelos con los más pequeños de la casa.